conseguir pagar? Bueno, si yo lo supiese, ya sería multimillonario. Porque la verdad que el gran desafío de la Argentina es generar más dólares, que la economía realmente se desarrolle, reducir el déficit y tener la caja suficiente para cumplir con esas obligaciones. O generar la credibilidad suficiente para volver al mercado de capitales y decirle al mundo, nosotros vamos a seguir cumpliendo, préstennos nuevamente dinero, lo que hizo Mauricio Macri en sus 4 años. Somos confiables, préstennos el dinero que nosotros vamos a crecer. El tema es... Y nos volvemos a endeudar. Claro, pero el tema es que si cumplimos o no. La deuda eterna. Exactamente. Facu, me gustaría esto que no sabemos cómo responder, a ver si Iván Carrino, que es economista, nos puede ayudar con el tema. Resulta que ahora dentro de 4 años, Iván, vamos a tener que empezar a pagar una fortuna de plata que no sabemos si vamos a conseguir. ¿Qué me decís? Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te digo? Sí, ahora también habría que pagar una fortuna. Siempre es una fortuna y siempre es difícil pagar si nadie te presta, ¿no? O sea, el gran problema de Argentina es que no puede acceder a refinanciar su deuda. El país, o sea, el gobierno argentino ha pagado vencimientos de deuda de magnitudes similares o incluso mayores a las que se deben ahora. Pero ¿cómo funcionaba antes? Como explicaba Facundo. Si vos tenés un mercado que te presta, básicamente lo que hace es refinanciarte. Entonces vos tenés que pagar 100, pero no pagás 100. Te dicen, no, ¿sabés qué? No me los pagues, te vuelvo a prestar. Y así es un poquito cómo funciona la deuda de las empresas, pero también de los organismos públicos o de los estados. Lo que pasa es que un país que sistemáticamente se vuelve poco creíble, con su gobierno gasta por encima de lo que recauda, y no genera ninguna perspectiva de que en el futuro tenga posibilidades de pagar, ahí la cosa cambia y los inversores dicen, no, a este no le presto más. Y ahí aparecen las crisis de deuda a las cuales Argentina se ha vuelto tan adicta. ¿Y no hay perspectiva? Como para que en 4 años podamos no quedar mal, como nos decía Facundo recién, no caer de vuelta en ese libro de Guinness del default. Bueno, en el Guinness ya debemos andar. No, de perspectivas depende, porque depende de la política económica, ¿no? Si la política económica va a ser controlar precios, controlar el dólar, mercado internismo, es decir, cerramos la economía y la clave del progreso va a ser el aumento del gasto público, eso es prácticamente decirle a los inversores, préstenme porque quiero salir más seguido a la noche. Básicamente es decir, préstame porque la quiero derrochar. Claro. Sí. Digamos, encima, fíjate esto, un país que no tiene, un gobierno que no tiene plata, está en una crisis fiscal y dice que va a reactivar la economía aumentando el gasto público. O sea, ¿cómo es posible eso? Pero es que es 1 más 1, 4. No se entiende cómo alguien puede sostener semejante afirmación, ¿no? Iván, se ve un poco, digamos, en la calle o en la práctica la presión sobre el dólar, que la semana pasada llegó el dólar blue a 140 pesos. ¿Vos crees que se puede reducir esa presión sobre el dólar si efectivamente a lo sumo a fines de agosto tenemos una resolución de esta reestructuración de deuda? Mira, acá el dólar nunca baja. O sea, claramente puede tener algún momento de rebote, o sea, algún momento de meseta, ¿no? Si uno pensara en una especie de algo que va para arriba, bueno, a veces tenés una meseta, después volvés a subir en una pendiente ascendente, después volvés a... algún recorte en la tendencia alcista puede tener el dólar, pero recordemos que venimos de algunos años, o sea, en el año 2011 el dólar valía 4 pesos, hoy vale 140. Entonces, decir que el dólar en algún momento va a bajar, si seguimos teniendo la misma inflación, si seguimos teniendo el mismo déficit fiscal, si seguimos teniendo problemas de deuda, es demasiado temerario. Por supuesto que puede tener algún mes en el que vos digas, el dólar en el mes de agosto del 2020 cayó 4%. Bueno, está bien. Ahora, si vos no corregís nada de largo plazo, la tendencia nominal del tipo de cambio es ir para arriba. Durante toda la gestión del kirchnerismo que hubo cepo, el dólar solo empezó a bajar o a subir menos cuando se
cuando las elecciones, ¿no?, dijeron, bueno, se acabó el kirchnerismo. Entonces, digamos, ¿por qué? Porque había una expectativa de cambio de política económica hacia una política económica más racional. Si hubiera una política económica más racional, probablemente al tipo de cambio, a la brecha, al dólar blue, no tendría tanta presión como estuvo teniendo este tiempo, ¿no? Pero bueno, no hay perspectivas de eso, por lo menos, por ahora. Nico. ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo estás? Te hago una consulta porque recién estaba mirando el gráfico y la explicación de Facundo, y da un poco de bronca ver que por algunos pocos millones de dólares, que para nosotros es fortuna, pero para los números de un Estado no, termines refinanciando algo que dentro de 10 años va a ser una bola gigante en comparación a lo que iba a ser si hubiéramos tenido dinero para pagar hoy. ¿Sí? O sea, si hoy teníamos para pagar, ¿qué era? ¿Vencimiento de 12 millones, 14 millones? No, estábamos hablando ahí de miles de miles millones. de millones, pero estaban las barras amarillas, que es con el canje, las barras rojas eran más de 10.000 millones. De hecho, en los primeros 5 meses de este año, el Estado tuviese que haber pagado 13.000 millones de dólares. Está bien, pero cuando uno ve la refinanciación, dice, por poco no llegamos y pateamos la bola para más adelante y se hace una inmensa, perdón lo redundante, una inmensa bola de nieve. ¿Qué es lo que no tuvimos este año, más allá de la recesión, más allá de la pandemia, pero otros países sí pudieron, como para tener que hacer un canje que cuando empezó la propuesta era un canje que uno decía, bueno, está bien, nos van a hacer una bruta quita, y ahora estamos peleando por otros? ¿Qué es lo que nos faltó? No, lo que pasa es que, a ver, 13.000 millones de dólares. El Banco Central tiene menos reservas netas que 13.000 millones de dólares. Debe tener 10, 9. O sea, está en quiebra el Banco Eso es Central. lo que te iba a decir yo en algún punto a vos, Nico. Es un Estado pobre. Por eso, No, para ver la estoy magnitud, tratando, a riesgo de ser retórico, quiero una explicación real de qué tan quebrado estamos, para no poder pagar esta deuda y decir, bueno, prefiero esa otra deuda que es peor aún. Claro, pero por eso, la magnitud de los pagos son grandes. Lo que pasa es que si Argentina tuviera el riesgo país de Chile, esto no aparecería ni en la última página del diario. O sea, no sería un problema en absoluto. Es más, el gobierno estaría colocando deuda en los mercados, agrandando el gasto público, no aumentando el IVA a la leche, para hacer una política keynesiana de aumentar el gasto para sostener a la economía en el medio de la cuarentena. ¿A mí me parece bien la política keynesiana? No, pero es otro debate. Lo que quiero que quede claro acá es que el gran problema de nuestro país y de nuestra economía, y el problema fiscal, es que no hay crédito. Argentina no tiene crédito. ¿Por qué? Porque la expectativa que tienen los mercados con la gestión fiscal del gobierno es mala. Dicen, esto viene de antes, ¿no? A Macri ya le empezaron a decir, che, usted no me va a pagar la deuda. Usted acá no está generando el superávit fiscal necesario para pagar la deuda. Porque acá viste que se habla mucho de, hay que generar los dólares, la economía tiene que crecer. No, lo único que tiene que generarse es superávit fiscal. Es decir, el gobierno tiene que generar plata, o sea, cobrar impuestos suficientes como para afrontar su gasto corriente y pagar intereses de deuda. Cuando ese manejo ya se vio imposible para que Macri lo consiguiera, empezó a saltar el riesgo país y entramos en la crisis del 2018 y 2019. Ahora después vino un gobierno en donde la expectativa era, este gobierno nuevo no solo que no puede pagarnos, no quiere pagarnos. Y ahí el riesgo país se disparó más todavía. Y finalmente pasó lo que el mercado temía. Guzmán no quiere pagar. ¿Por qué? Porque creen que si le pagan a los acreedores van a tener menos fondos para hacer su política de aumentar el gasto y demás. Bueno, debate que ya hemos visto 1000 veces en Argentina, ¿no? ¿Le pagamos a los fondos o le pagamos a los jubilados? Bueno, si le hubieras pagado a tus acreedores en tiempo y forma, tendrías más para pagar a los jubilados hoy, podrías endeudarte, no habría tanta inflación.
Iván, vos en algún punto planteás un escenario que es necesario desde hace muchos años en la Argentina, de certidumbre de políticas económicas, ¿no? Elaborar una política fiscal con certidumbre para los inversores, dar comodidades para que finalmente las arcas del Estado puedan ser más previsibles y no mantenerse constantemente en la incertidumbre y demás. ¿No crees que la pandemia es una gran oportunidad para empezar en este camino? Y si ves facultades también en quienes están al mando de la economía en el país. Bueno, pero fíjate vos qué cosa interesante. Sí, yo te podría decir, mirá, dado que estamos en crisis, todos tenemos que hacer sacrificios y el primero que tiene que hacer un sacrificio es el sector público, porque es el primero que se ha desmadrado desde hace 15 años en una fiesta de gasto público que no se ha podido pagar, que era infinanciable, que iba a implicar altísimos impuestos y si no iba a implicar o una crisis de deuda o alta inflación. Pero del otro lado dicen lo mismo. Dicen, no, mirá, como ahora viene la pandemia, hay que hacer sacrificios y tiene que ajustarse más el sector privado. Y tenemos que cobrarle más impuestos al sector privado. Y te dicen, no, hay que cobrarle a los ricos. Pero la novedad ahora es que le aumentaron a la leche, que congelaron las paritarias docentes y que los jubilados no se sabe cuánto le van a aumentar o no. O sea, por el lado de... O sea que encima sí, de alguna manera, mirá, tenés un ajuste del sector público ahí, porque si no ajustan a jubilados, no le ajustan a los docentes, bueno, ahí va a haber salario que la provincia y el Estado Nacional va a gastar menos de lo que estaba estipulado. Pero todo este discurso de que por la pandemia, digo, sirve para los dos lados, sirve para el lado de ir a políticas más estructurales, más ortodoxas, más predecibles, más en línea con lo que hacen nuestros vecinos normales de América Latina, pero también sirve para, ¿cómo se dice?, para continuar una política. Igual que delgado equilibrio, ¿no? Porque está bien, vos hablas de una política de ajuste necesario para poder encolumnar un poco y ordenar las cuentas del Estado, pero en medio de una pandemia donde también hay una necesidad de ayuda social extrema, se vuelve un poco difícil la palabra ajuste. ¿O vos crees que igual puede llegar a darse sin afectar a sectores más vulnerables? No, digamos, claramente en estas... Es que claramente tendríamos que haber hecho las cosas mucho mejor en el pasado para que esto que ocurre una vez cada 100 años, para que cuando llegue algo que ocurre una vez cada 100 años, bueno, el Estado pueda hacer alguna política excepcional, ¿no? Ahora, dado que eso Pero no tenemos existió, que mirar para adelante, Iván. Lo que ya no hicimos, ya no lo hicimos. Sí. Bueno, pero dado que eso no existió, lo que había que hacer era no meter una mega cuarentena que a la gente encima le impidiera salir a buscar el pan con el sudor de su frente, como diría la Biblia. Pero bueno, nada, trabajar para conseguir el sustento. Y mirando para adelante, digamos, vos podés intentar igual dar un paliativo a los que están realmente mal, dar una asistencia de emergencia, porque estamos en un estado de emergencia, pero recortar en otros lados que no sean tan necesarios. Aerolíneas Argentinas no está volando, la Secretaría de Cultura no es asistir a los que menos tienen, las empresas públicas pueden privatizarse. Bueno, hay un montón de otros lugares, los jubilados de altos ingresos, no sé, hay un montón de lugares para mirar que no son salud y asistencia social, que es una asistencia de emergencia. A ver, lo que es asistencia social en Argentina no se lleva más del 10% del presupuesto. O sea que no sería un problema para los afectados por la pandemia y la cuarentena hacer un ajuste del gasto público, porque no tenés que tocar eso, tenés que tocar otras cosas. Bien, Giselle. Sí, Iván, hace 2 respuestas atrás me la dejaste picando. Dijiste, Guzmán no quiere pagar la deuda. ¿Eso qué significa? ¿Vos crees que Guzmán, o sea, que este gobierno va, al no presentar además un plano, un modelo económico, va a ser estatista, va a haber más estatismo y va a decir vivamos con lo nuestro, como hay un sector del kirchnerismo que lo propone? Y en todo caso, ¿qué es eso, vivir con lo nuestro? Bueno,
Ahora hay incluso grietas en el sector más progresista, que es el que gobierna, ¿no? Digamos, tenés la grieta entre la gente del Ministerio de Producción, que son claramente progresistas, heterodoxos, estatistas, creen en la mano visible del Estado de manera permanente. Y sin embargo ahora tienen una grieta porque está el grupo de ambientalistas que dice que no produzcamos cerdos. Entonces hay una pelea entre ellos, a ver si producimos cerdos o encima ni cerdos producimos, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, sí, la visión de Guzmán también es heterodoxa. A ver, Joseph Stiglitz es el paradigma del anti-neoliberalismo. O sea, él está en contra de lo que se llama el consenso de Washington, y el consenso de Washington no es más que 10 políticas públicas absolutamente sensatas, seguidas por casi todos los países latinoamericanos a los que hoy les va bien, países que hace 40 años tenían la mitad de nuestro PBI per cápita y hoy tienen un PBI per cápita superior al argentino, y esos países hicieron la política del consenso de Washington: abrir la economía al mundo, desregular los precios, tener equilibrio fiscal, bajar la inflación, tener tipo de cambio libre. Ya, 5 cosas que la Argentina no ha hecho en los últimos 15 años. ¿Pero vos creés que existe el riesgo de que no paguen, que no se pague y que se diga, bueno, vivimos, no necesitamos crédito financiero, seguimos con lo nuestro? Por ahora no se ha pagado. Argentina está en default y está intentando salir del default, y el gobierno lo que quiere es pagar lo menos posible. Claro, está Iván, en la negociación. Y ahí el coqueteo es, bueno, y si sale mal esto, bueno, iremos a juicio. Claro. Total. Pensando un poco hacia adelante, Iván, y a pesar de la fenomenal destrucción de riqueza que vivió la Argentina en los últimos años, hace 10 años que estamos parados y por lo menos 3 que venimos en caída, todavía hay gente que tiene capacidad de ahorro y 50.000 millones de dólares en las cajas de seguridad, 17.000 millones de dólares en las cajas de ahorro y cientos de miles de millones de dólares fuera del sistema financiero formal. ¿Crees que el Estado va a crear las condiciones o los incentivos para que al menos una pequeña parte de ese dinero vuelva o se vuelque a la economía real para generar una reactivación o cambiar esta tendencia? Mira, por todo lo mostrado hasta ahora y el discurso predominante en el presidente, en el ministro de Economía, la respuesta es no. La respuesta es no. No hay condiciones. Argentina no tiene condiciones para generar mayor inversión que genere un crecimiento sostenido de largo plazo. Dicho esto, claramente que a partir de que la cuarentena termine de flexibilizarse, si esa es la decisión del gobierno, si se normalizan los viajes, si recupera el comercio internacional y demás, vamos a ver un rebote. O sea, la economía cayó 26% en abril y 20% en mayo. O sea, se ha desplomado a tal nivel que va a ser fácil ver un rebote que algunos van a decir, mirá cómo estamos creciendo al 9%. Guarda cuando veamos esos datos, porque lo que hay que comparar es lo interanual. Claro. Empezar a comparar contra los datos de abril, los datos de mayo, los datos de junio, es un poco tramposo, porque es como compararte como si te hubieras caído del 5º piso, sobreviviste, ya te curaste todo, y decís, mirá qué bien que estoy comparado contra ese día. Sí, claro, obvio, pero lo que hay que mirar es mirar contra una tendencia a largo plazo, compararte con otros países. Argentina necesita crecer mucho y por mucho tiempo, como para poder empezar a bajar la pobreza, generar buen nivel de trabajo, terminar con la inseguridad. Eso no está dada esas condiciones. Iván, todos los especialistas que consultamos, no nada más economistas, sino también analistas políticos, cada una de las medidas o de la organización de un plan de gobierno lo tienen atado a la resolución de la deuda. Sin embargo, nos corrieron el arco del 31 de marzo hasta ahora, que estamos en principios de agosto y parece que va a ser a fines del 8º mes del año y todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Qué se viene después si logran finalmente renegociar la deuda? ¿Se sabe mínimos pasos que tenga que seguir el país o es el abismo total? Pues está todo atado a la deuda. Le preguntás por una cosa, la deuda primero. Siempre la deuda primero, pero la deuda no se resuelve. Sí, a mí me parece que hay un énfasis excesivo
excesivo en el tema de la deuda, la verdad. O sea, pensá que, a ver, lo que se está diciendo es la diferencia entre la propuesta del gobierno y los acreedores es de $2, $1, no sé. Cada vez es como más chiquito. Entonces, supongamos que se llega a un acuerdo, estará medio centavo más cerca del gobierno, medio centavo más cerca de lo que quieren los acreedores. Eso de corto plazo te va a bajar un poco el riesgo país y van a subir las acciones. Financieramente va a ser un 3-4 días de veranito. Pero el día después no depende de eso. El día después depende de tu política fiscal. ¿Es consistente con que puedas pagar ese acuerdo de deuda en el futuro? Tu política monetaria. ¿Es consistente con una inflación que por lo menos en los próximos 2 años o 3 baje hasta el 15% anual? Tu política de apertura comercial, de inversiones extranjeras, tu marco de regulaciones al trabajo, al emprendedor, la burocracia, ¿está moviéndose para ser más amistosa con los inversores del mundo o no? ¿Le estamos poniendo 7 veces más regulaciones, cobrando más impuestos? Claro. Eso es lo importante. Lo otro es casi anecdótico, es como resolver es como que, no sé, te peleaste con tu pareja y tenés que ver si te reconciliás. Bueno, después de que te reconciliás viene lo importante, porque tenés que ver, che, mirá, tenemos que tratar de mejorar la relación, porque la verdad que esto no va más. Claro. Ese es el punto importante, no la reconciliación, que bueno, es un café. Veremos entonces. Muchas gracias, Iván. Que tengas buenas noches. Gracias, un saludo para todos. Me da la sensación que constantemente vuelve a las políticas económicas necesarias, ¿no? La parte fiscal, el reordenamiento de las cuentas del Estado, todo lo necesario que se lo pedía ya a Macri y que Macri no hizo. No, pero aparte hay algo básico y que siempre te lo explican desde la forma más elemental y casi a prueba de tontos, para no decir otra palabra. ¿Podés gastar más de lo que ganás? No podés. No, pero En algún momento la tarjeta te dice, flaco, estás pagando el mínimo hace 3 meses, se acá acabó. me dice que sí, Facundo, me dice así que sí con la cabeza. No, está claro y se puede siempre y cuando seas confiable. O sea, Estados Unidos vive por encima de sus posibilidades Sí, desde bueno, hace tiene décadas. 120% Pero de tiene la deuda. máquina de hacer billetes y el mundo le cree y le presta todo el tiempo todo lo que quiere. El Argentina 120%, no pero genera confianza. Y Pero ese pasa es el que gran también problema. salir de una deuda e ingresar en otra es muy complejo, porque siempre los intereses van a ser cada vez mayores. Bueno, pero Es lo que eso vos es lo que a nos mí me explicabas pasaba con recién el con el gráfico que gráfico de mostraba. barras. A mí lo que me pasaba con el gráfico que mostraba Facundo, que yo decía, pero Claro. por esto vamos a terminar pagando esto. Hasta el 2035, Y mínimo. bueno, nos podemos quedar de acá Claro. hasta el próximo 31 de marzo, porque nos habían dicho 31 de marzo discutiendo sobre la deuda y la economía argentina, pero vamos a seguir seguramente en el resto de la semana. Nos reencontramos en el día de mañana 20:30 con las noticias y a las 22, iba a decir las 23, ya estoy muy mareada con la pandemia. Nos encontramos para hacer Hoy Nos Toca. Chau.